Bien, estamos ya de vuelta con ustedes a través de Diálogo Abierto de El Informativo. En esta mañana nos acompaña el doctor Pedro Ramiro Velasco Erazo, asambleísta por la provincia de Carche, que le damos ya la cordial bienvenida. Les he invitado porque, mire, la situación que preocupa al país, la delincuencia galopante y la corrupción en muchas instituciones públicas. Hoy se anuncia corrupción prácticamente en la ANT y en muchas instituciones públicas. El otro día decía usted, hay casos de nepotismo que no se hace nada y parece que la corrupción es pan de día. ¿Y qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer para hacer una fiscalización, para controlar y para que los culpables no estén en cargos públicos, sino fuera o en la cárcel? Buenos días, doctor Buenos Jorge. Un días. saludo muy cordial a la teleaudiencia. En efecto, hay problemas muy serios que está atravesando nuestro querido Ecuador. El tema de la inseguridad creo que es lo que más hoy preocupa a las ecuatorianas y ecuatorianos. Pero esto tiene sus antecedentes y hay que mencionarlo, porque no solamente podemos mirar el problema actual, todo esto viene generándose desde hace algunos años atrás, cuando se permitió en forma tan libre, tan irresponsablemente permitir el ingreso de estas organizaciones narcodelictivas, terroristas, narcocriminales, cuando empezaron a llegar los carteles de México a nuestro país, cuando llegó carteles de Venezuela, de Colombia, cuando se instaló en nuestro territorio ecuatoriano la mafia albanesa, todos ellos con la permisividad en su momento de autoridades que no les importó absolutamente nada el país. Y digo por qué, porque ustedes recordarán que teníamos más seguridad inclusive de la ruta, desde las embarcaciones, desde los puertos, con la base de Manta que teníamos. Se la expulsó libremente y todo eso fue permitiendo que de a poco nuestro país como territorio de paz se vaya convirtiendo en territorio de violencia, un territorio de carteles en donde se disputaban espacios, territorios para poder enviar la droga ¿Esto a no es a punto de Centroamérica. ser un narcoestado? Lamentablemente, si es que no tomamos cartas en el asunto como se les está mirando, la actuación muy responsable, muy seria de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lastimosamente estábamos en camino a ello. Si ya se tomaron las cárceles, doctor Jorge, y el país lo conoció, lastimosamente ya habían líderes que manejaban la delincuencia organizada desde las cárceles. Ellos disponían secuestros, extorsiones, robos, sicariato. Una vez que se controló el tema de las cárceles, tiene que hoy retomarse el control de las ciudades y de las carreteras y de las calles donde se disputa. Usted mira las rutas, especialmente aquellas que van hacia los puertos, aquellas que van hacia Pozorja, esas rutas son peligrosísimas. Esas rutas tienen que ser más controladas porque son consideradas zonas rojas. Y en sitios cercanos, aledaños, a las estribaciones de los puertos también están tomadas por organizaciones criminales en esa disputa de territorios. Por ello digo que hay que volver a institucionalizarlo al Ecuador. Mire, hace pocos instantes estuve con el Fernando Vaca Moncayo, el coordinador de seguridad a nivel del país, y decía que todo eso viene de la mal llamada Constitución hecha del 2008, donde se contemplan muchas situaciones que favorecen a la delincuencia. Hay bastante acierto en esas expresiones de quien antecedió el uso de la palabra. Y lo habíamos comentado en algunas ocasiones con usted, doctor Jorge, cuando hablábamos de que en la Constitución del 2008 se pone la ciudadanía universal. Es decir, vengan todo mundo, aquí no hay controles, aquí pueden hacer procesos migratorios de ida y vuelta sin ningún control y teníamos un proceso migratorio de doble vía. Ingresaban a nuestro territorio centenares y miles de migrantes, de desplazados que hoy estamos viendo lastimosamente con los problemas de Venezuela. Nuestro territorio alberga aproximadamente a 500.000 venezolanos en territorio ecuatoriano. Y también teníamos una migración que salía del Ecuador, Cubanos, especialmente haitianos, jamaiquinos, africanos que llegaban al territorio ecuatoriano sin ningún control y podían utilizar las vías para poder ingresar a Centroamérica a través del tapón del Darién, llegar a Panamá, ingresar a Centroamérica y pretender cumplir su sueño americano. Este tipo de libertades que la Constitución les garantizaba, o les garantiza todavía porque está vigente,
nos afecta a los ecuatorianos, porque hay personas de bien que pueden llegar a nuestro territorio ecuatoriano y nosotros nunca tendremos problema en recibirles, que vengan a generar turismo, a generar trabajo, inversión, bienvenidos. Pero aquellas otras personas que generan violencia e inseguridad, nosotros no podemos tolerar. ¿Qué tipo de reforma será que se haga en la consulta popular? Justamente porque se habla mucho de la migración, pero en una parte superficial. Creo que el país requiere cambiar esa constitución o volver a la anterior. Hay necesidad, doctor, y hay una corriente fuerte de que hay que pedir al nuevo gobierno que venga para el 2025, que se convoque nuevamente a una asamblea constituyente o que se reformen aspectos trascendentales de la Constitución, porque hay temas como los que en estos días nos pusieron a debatir en la asamblea, esa ley de protección de animales, que es algo descabellado totalmente, o sea, el humano ya no importa. El humano no es el importante, el humano no hay que darle garantías de derechos. Hoy vamos, sí está bien, que debemos proteger especies silvestres, animales que están en peligro de extinción. También. Al maltrato hay que combatirlo porque no está bien de que se permite eso, pero tampoco llegar a los extremos de que se prohíban que se estén exhibiendo los pollos asados, de que se exhiban los cuyes, de la muerte de los peces que tiene que ser con otro tipo de procedimientos. Es decir, a esos extremos se está llevando lastimosamente el debate cuando tenemos otros aspectos más importantes. Tal vez. Yo creo que sí, hay algunos aspectos que a uno le preocupa enormemente cuando hay temas mucho más importantes como el que empezamos sopando, doctor, el tema de la inseguridad, que es algo prioritario porque es garantizar vida. Yo digo que hay 3 derechos que debemos garantizar del ser humano, 3 fundamentales. El derecho a la vida, que es el más importante de todos. El derecho a la propiedad, porque las personas trabajan, se esfuerzan por hacer algún bien, por adquirir alguna propiedad, por tener su casita o por tener su vehículo y que alguien venga y le arrebate en forma violenta, inclusive costándole la vida. Entonces hay que proteger ese derecho a la propiedad y el tercer derecho, que es más importante, de la misma manera, es el derecho a la libertad. Mire, y otra cosa que está fallando, porque vamos a ir justamente a la corrupción, es la justicia. La justicia, con unos fallos a veces que dan pena decir, bueno, han estudiado tanto, o qué es lo que existe por debajo. Doctor Jorge, en días anteriores, en meses anteriores, pudimos evidenciar una realidad que nadie se atrevía a mencionarla. La política metida en la administración de justicia. Eso es la peor vergüenza que puede tener una sociedad. Si es que nosotros no entendemos que hay que respetar la autonomía de funciones y de poderes y que cada uno tiene que hacer lo que la Constitución le manda, el Ejecutivo a administrar el Estado, el Legislativo a generar leyes que garanticen derechos, la Administración de Justicia a hacer eso precisamente, a generar fallos, sentencias, aplicando las normas en favor de la justicia. Pero hoy hemos mirado, y por eso están presos, algunas personas que se dejaron tentar por los vicios de la corrupción, jueces al servicio de políticos. El ex asambleísta del Partido Social Cristiano, del Guayas, Pablo Muentes, manejando toda la administración de justicia de la provincia del Guayas. Jueces, estos días se develaron cosas, pero escandalosamente alarmantes. Ha sabido entrar en la casa del asambleísta Muentes, en el sector popular de ahí de Guayaquil, entre comillas, que ustedes lo conocen, San Borondón. No es tan popular porque ahí solamente van ciertas personas que tienen recursos económicos, entraban todos los días a negociar sentencias, fallos, entraban jueces. Hay fotografías. Está en un registro total, más de 150 visitas, o sea, tanto poder tendría esta persona que no se necesitaba ni siquiera ir a la corte, sino que allá le iban a hacer las visitas. Así no puede pasar este país. La justicia, yo tengo buenos conceptos de jueces que sí tienen ética, tienen honestidad, pero lastimosamente otros se dejaron cooptar por la corrupción y han hecho tanto daño con fallos irrisorios, con fallos comprados y prefabricados, lastimosamente, en salas de corrupción. ¿Usted no cree que hay que depurar la justicia porque hay que hacer una fuerte investigación a través de si se da esa transparencia del Consejo de la Judicatura, de que se revisen los fallos si son bien o no? Porque de repente se dice que hay hasta abogados que tienen fiscales de colchón y que dice, bueno, si va a contar abogado le paga tanto, la sentencia es mena, o págame en tanto para bajarle su sentencia. Eso se ve a voz populi y hay que investigarse. Eso es verdad, doctor. Si nosotros conocíamos inclusive a nivel local
que habían ciertos servidores de la Fiscalía que ya tenían una relación muy fuerte, por decir en términos bastante suaves, una relación fuerte con ciertos abogados o ciertos consultorios jurídicos, que ellos iban directamente y sabían ya previamente que iban a poder transar o tramitar determinados casos. Mientras siga la política nombrando autoridades en la función judicial, lastimosamente seguiremos con este problema. ¿Por qué? ¿Cómo es el origen de los vocales del Consejo Nacional a nivel nacional, del Consejo de la Judicatura? Lo hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y el Consejo de Participación tiene un origen político? Tiene un origen politiquero, no político, un origen populista. Y ellos prácticamente nombran a las autoridades que después se vuelvan en los o que obedecen en aquellos que cumplen órdenes desde esta función del Estado. Es decir, ese es el problema grave que tenemos. Yo por eso me refería hace un momento, que si es que no respetamos la autonomía y las competencias de cada función, lastimosamente esto se irá agravando cada vez más. Y esas cosas lo que tienen que cambiar. Y mire, ese pus, la corrupción, está afectando a muchas instituciones. El otro día hablábamos del nepotismo y hoy también hablamos de corrupción en la ANT. ¿Qué se puede hacer para depurar, para que estos malos elementos no estén en función pública? Hay organismos dentro del control de la administración pública, de la cosa pública, de la inversión de recursos, que tienen que actuar inmediatamente, doctor, porque si no actúan inmediatamente, esto se va a ir descalabrando cada vez más. En este caso, la Contraloría tiene un rol protagónico y la Contraloría tiene que entrar a trabajar en estas instituciones, hacer auditorías permanentes o cuando hay alertas, inmediatamente mandar los equipos a auditar esas instituciones y tiene que haber sanciones ejemplarizadoras. Doctor, en días anteriores, yo tuve que llegar ya con una información que obtuve del Ministerio de Obras Públicas a la Contraloría. En buena hora me recibió el Contralor y pudimos presentar esa denuncia que es bien grave, sumamente grave. En el año 2022, con esos deslaves que se produjeron en la vía de la Y de Salinas, ya no hay vía, ya prácticamente no hay vía, de la Y de Salinas que va para San Lorenzo, en el sector del Guadual, ese deslave gravísimo que se produjo, inmediatamente se declaró la emergencia, lo pudimos llevar nosotros al anterior ministro de Obras Públicas al sector, se hizo el proceso de declarar emergencia y se contrató la obra. $3.200.000 vale la obra, entre comillas, para arreglar con un nuevo puente y todo lo necesario. $200.000 costó la fiscalización. Vaya sumando, 240.000 sin tener nada de obra hecha. Se hace un contrato complementario. El contrato complementario es cuando faltó algo, ya en la terminación casi de la obra. En la ejecución de obra. Casi en la terminación, pues. Pero esos, y usted vaya a ver, no ha hecho nada, absolutamente nada. Y conversando con los transportistas de la zona, dice que ellos han puesto de sus recursos, de las cooperativas de transporte, dinero para comprar dinamita y dinamitar una piedra que estaba salida. Ellos han invertido. Es decir, la empresa que fue contratada no hizo absolutamente nada. Ventajosamente el Contralor ya dispuso de que estos días ingrese a trabajar un equipo de auditoría para ese examen y vamos a tener respuestas que estaremos compartiendo. Se hacen obras prácticamente. Es que no hay obras. No, y si se hacen obras, se hacen a medio gas, solo por intereses politiqueros, y eso es lo que preocupa. Sí, se hace tanto daño a la comunidad, entre comillas, beneficiada, al barrio, al sector beneficiado, solamente por temas de aparentar como que se está trabajando. Hay que hacer las cosas bien, con absoluta seriedad, con responsabilidad, porque los recursos no son de la autoridad transitoria que está en una institución, los recursos son del pueblo. Y esos recursos tienen que ser administrados primeramente con mucha pulcritud, con ética y con una excelente planificación. Ha fallado la Asamblea en un caso puntual que usted está haciendo, importantísimo, lo felicito por hacer valer los derechos de los ciudadanos, todo fiscalizar obras que son plata del Estado, pero creo que la Asamblea ha fallado mucho en la fiscalización. Sí, doctor, yo comparto con usted. O sea, la fiscalización no puede ser presentada en forma irresponsable. Una fiscalización tiene que ser seria. Una fiscalización tiene que ver a dónde quiere conseguirse con ese proceso de fiscalización defendiendo los intereses nacionales. Fiscalizar a un cúmulo de ministros de un gobierno que no les cae bien solamente por temas de retaliación política es una vergüenza. Retirar juicios políticos, archivar juicios políticos después de haberlos presentado, después se retiran firmas, se desiste de los juicios políticos cuando eso no está contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, da a entender que no hay una responsabilidad
en el planteamiento de un juicio político de fiscalización. Hay que hacerlo seriamente. Yo no comparto lo que pasó en estos días y en lo que está pasando. Se nombran comisiones ocasionales para entrar en procesos de fiscalización. Mire, hoy estamos en el día 6. El día viernes 9 se cumple un año de la muerte de Fernando Villavicencio, este magnicidio que todo el mundo le hemos reprochado a la persona que con frontalidad denunció actos de corrupción. 9. Y recién hoy, en la tarde, vamos a conocer en una sesión virtual el informe de la comisión ocasional que se nombró para investigar la muerte de Fernando Villavicencio. ¿De qué ha servido? Y todavía con las consecuencias que se estaban mencionando de que supuestamente fuera delincuencia común. Eso lo vamos a conocer en la tarde. Es decir, no hay seriedad en los procesos de fiscalización. Sí, y mucha gente lo manifiesta. Parece que estamos volviendo al pasado. Dicen, una asamblea totalmente inútil. Haciendo casos de protección animal, bueno, la situación del IVA que se le aprobó, cosas que a veces no se sabe dónde están esos recursos. Por ejemplo, esos recursos tienen que ser para continuar obra pública. ¿Qué pasa aquí en la Panamericana, por ejemplo? Que hubo ya el proyecto, el proceso para ampliar 4 carriles, vías que han estado sin terminar, como la cuestión del Cañaveral, que generalmente no se ha continuado. Sí, retomando sus palabras que las mencioné hace un momento, hay una asamblea que lamentablemente a veces se esfuerza por hacer las cosas que no debe hacer. Pero sí tenemos que ser honestos y decir que existe un cúmulo de personas al interno de la Asamblea que nos preocupamos por el Ecuador, que trabajamos, que presentamos proyectos de ley, que aportamos en los debates, que lo hacemos un proceso de fiscalización serio, pero sí cada vez se desprestigia. Ya da vergüenza llegar a las sesiones cada vez que escuchamos cambio del orden del día, exhortos, resoluciones, que no sirven absolutamente para nada, solamente es un saludo a la bandera o para que le den 5 minutitos de pantalla para que decir que está trabajando. Yo creo que hay un trabajo muy serio que hay que hacerlo. Y esos procesos de fiscalización de la obra pública, los ministros tienen que ir a informar sobre los trabajos que tienen planificado en cada uno de los territorios. Así es que ese trabajo lo seguimos. ¿Qué pasó con la denuncia suya de las grietas de la Coca-Cola Sinclair? Ese es un proceso que ventajosamente avanzó en la Fiscalía. Ese es un trabajo extraordinario que nos da una alegría. Los procesos que los iniciamos con Fernando Villavicencio permitió precisamente llevar a algunas personas a procesos penales, a algunos presos. ¿Y ahí la recepción definitiva de obra? No, no se ha producido la recepción. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Y en buena hora que no lo hicieron, porque nosotros pusimos la alerta desde el anterior gobierno y se le dijo, cuidado con recibir esa obra. ¿No será que después eso les van a indicar responsabilidades a quien recibe la obra con más de 20.000 fisuras? Y ya hoy las condiciones del proceso de erosión regresiva que está ya prácticamente llegando a la captación. Esa es una obra que lastimosamente, si es que no se toman algunas acciones inmediatas, está a punto de desaparecer. Una inversión con sobreprecios, una inversión con corrupción, que nos dejaron endeudados a los ecuatorianos con esos créditos chinos, lastimosamente se va a ir. Tiene que responder Sinohidro. ¿Qué pasó? Esas empresas tienen que responder, pero lastimosamente ahí tienen que actuar los organismos de control para hacer cumplir las garantías y todo, porque si no se hace cumplir, ellos también son responsables. Hay muchas cosas. Por ejemplo, la salud, ya para terminar. Aquí hay una clínica que está ya por desaparecer y todavía se miente, se engaña cuando dice que ya hay los recursos y no llegan los recursos. Hay gente que tiene que padecer diálisis, pero eso aquí, yo creo que se tiene que colocar autoridades que sintonicen con su gente, que tengan por lo menos esa situación de la verdad y de la solidaridad y no mentir, porque el país hoy requiere recursos para poder fortalecer el sistema de salud que hoy se ha venido a menos. Ayer nos reunimos, doctor, por iniciativa del Comité Cívico con algunos actores sociales y dentro de ellos estuvieron precisamente quienes administran la clínica de diálisis aquí en la ciudad de Tulcán, la que presta un gran trabajo, una gran labor social. Y yo les comentaba, duele recordar, pero en el año 2021 mi madre hacía uso de esa clínica por los problemas renales que tenía. Y hoy nos enteramos de que están adeudándole cerca del $1.000.000, que es altísimo para nuestro medio, es un valor que no lo puede sostener cualquier institución, cualquier empresa. Y ellos comentaban la preocupación de que están a punto de cerrar.
Y digo, ¿y por qué no se paga la seguridad social? Si la seguridad social recibe todos los meses el descuento obligatorio y forzado de los servidores públicos, no tienen por ningún pretexto para decir no tenemos recursos, tienen los recursos económicos y no quieren es pagar. Los convenios que existen. Los convenios que existen de la seguridad social con las clínicas desde el Ministerio de Salud Pública y lo propio, tienen que proveerse los recursos. Con la vida de los seres humanos no se puede jugar. Hay que dar prioridad fundamental a la salud y a la vida de nuestro pueblo. Sí, yo creo que es importante. Y ojalá este país sale con la verdad. Hoy se dice que se van a llegar a barcazas, con la operación de barcazas de la familia del presidente, ¿es verdad esto? No, a veces, hay que investigar, ¿no? A veces hay comentarios bastante dañinos, la ciudadanía no puede creerse eso y a veces sectores interesados políticamente en posicionarse desprestigiando al otro sector. Yo comparto solamente algo que sea positivo. Si una persona escala peldaños en la vida, tiene que hacerlo en base a sus propios esfuerzos, no pisoteando a los demás, no haciendo daño a los demás. Y si tienen pruebas, hay que presentarlas, pero porque eso es lo honesto. honesto. Tiene que estar la asamblea claro, para vigilar y fiscalizar. O sea, mire, eso es lo honesto que tiene que ser del político. Si es que yo tengo pruebas, presento directamente y dar la cara, como lo hice yo, presentando directamente en la Contraloría. Así tiene que ser. Lo que pasa es que hay, como este es un mensaje que llega, hay gente que tiene otro tipo de intereses. Lo más importante es siempre hablar con la verdad. O sea, no construir, no destruir. En efecto, yo comparto plenamente y de acuerdo con esas valiosas reflexiones. Agradecer a usted por su intervención y ojalá se vea algo importante y positivo en la Asamblea Nacional en los últimos meses que queda. Ese es nuestro compromiso, doctor, de parte de este modesto amigo de ustedes, Pedro Velasco, siempre estará defendiendo los intereses del país y de mi provincia. Muy bien, vamos al corte comercial y estamos con más entrevistados.